Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este día hermoso que el Señor nos ha regalado para compartir juntos una vez más la palabra de Dios, para poder gozarnos en lo que Dios tenga preparado para decirnos tempranito, comenzando el día. Siempre es bueno meditar en un aspecto de su palabra. Siempre es bueno apartar un tiempito al comienzo del día para hacer contacto con Dios, y eso cambia radicalmente todo el día. Somos bastante duros en entender esta verdad, pero cuando nosotros apartamos un tiempo, nos levantamos un poquito más temprano y tenemos ese tiempo especial con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, con nuestro Creador, con el dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, el día es diferente, el día cambia. Así que yo te agradezco, te felicito que hayas apartado este tiempo y te digo que hoy tu día va a ser diferente. Quizás no libres de pruebas, quizás no libre de sorpresas, tal vez tu día hoy salga como estaba planeado, quizás no. Pero vas a tener una paz especial, vas a tener una orientación diferente, una luz más clara para poder encontrar el camino que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros, como iglesia, como familia, como hijos e hijas de Dios en este día. Siempre es así y hoy no va a ser una excepción. Así que gracias por apartar este tiempo, gracias por valorar no tanto el esfuerzo de quien está de este lado de la cámara, sino valorar realmente a Dios y a su palabra y valorar el consejo de Dios. Porque mayormente nuestra experiencia, nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades nos juegan en contra y pensamos que no necesitamos tanto andar consultándole a Dios qué hacer y qué no hacer. Total, ya lo sabemos. Y eso es cierto, pero aún así necesitamos este tiempo de comunión con Dios. Así que vamos a estar un tiempo a la luz de la palabra de Dios. Y yo traje para el día de hoy algo que Dios puso en mi corazón y que tiene que ver un poquito con las diferentes maneras, los diferentes tratos de Dios que Él realiza a medida que va formando en nosotros el carácter que Él quiere formar. Y Dios usa situaciones y personas como herramientas para moldear en nosotros ese carácter. Un poco el tema de hoy sería estar sujetos bajo el trato de Dios, bajo la autoridad de Dios, que muchas veces se manifiesta en estar sujeto a la autoridad de personas también. Constantemente los hijos de Dios estamos sujetos, estamos condicionados, estamos regulados en nuestro actuar por diferentes situaciones o personas que Dios, repito, pone en nuestro camino y que podemos llegar a verlas como un estorbo, como un obstáculo, como un freno en la concreción de nuestras metas, o podemos llegar a verlas como una herramienta de Dios en el taller del Maestro y en el trato que Él esté realizando sobre nuestras vidas. Y mucho depende de la óptica con que miremos esas situaciones o esas personas, el resultado, ¿sí? Así que yo quisiera que pensemos en estos minutos, en esta mañana, acerca de David, el pastor, aquel hombre formado en el campo, en el desierto, con las ovejas, para estar liderando luego en el palacio. Y los tratos de Dios son así. Con Moisés fue totalmente diferente. Dios lo preparó muchos años en el palacio de Egipto para luego estar liderando a un pueblo en el desierto. Y tal vez nosotros mirando la cosa desde arriba podríamos decir, a ver, Señor, te equivocaste. Mejor David debería haber sido preparado en el palacio porque iba a ejercer en el palacio. Y Moisés debería haber sido preparado en el desierto porque iba
a liderar en el desierto. Y Dios nos responde, bueno, a ti te parece así, pero a mí no. Mis caminos no son vuestros caminos. Y aquí ya entramos a comprender muchas veces que debemos aceptar el actuar aparentemente, a veces, injusto, incongruente y ilógico de Dios. Y permitime decirte de que, humanamente hablando, Dios es incongruente, no injusto, ojo, pero sí incongruente y hasta ilógico. Dios no actúa en base a la lógica humana, ¿sí? Dios tiene sus propios códigos y como Él vive un eterno hoy, Él vive una eternidad, Él está viendo en este momento tu pasado aún antes de que vos nacieses, porque David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Está viendo tu nacimiento, tu crianza, está viendo tu presente, pero está viendo tu futuro también. Y en base a todo eso, Él obra. Por eso nosotros no podemos pretender que Dios obre como a nosotros nos parece que tiene que obrar. Esta es una lección que David tuvo que aprender de una manera muy dura, pero con una actitud muy sumisa. Y por eso hoy llegamos a hablar de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Algo sabemos de David, ¿no es cierto? Era el hijo menor de 8 hermanos y claro, todos sabemos, ¿verdad? Si vos sos hijo menor de tu familia o pudiste observar las características de un hijo menor, mayormente no desarrolla un perfil de líder. Por el simple hecho de que no tiene hermanitos atrás a quien cuidar, a quien guiar, más bien todos sus hermanos mayores a él lo cuidan y lo guían a él. Y por eso es un poco un consentido, ¿no es cierto? Porque al ser el último, el más chiquitito, el que precisa más cuidado, por tal motivo era de suponerse que David no fuera la persona indicada para liderar a una nación tan importante para el corazón de Dios como era la nación de Israel. Sin embargo, todos conocemos el relato cuando ya Saúl comenzaba a mostrar evidencias claras de un carácter alejado de Dios, y Dios le habla a Samuel, el líder espiritual de Israel en aquel entonces, y le dice que vaya a Belén, a la familia de Isaí, y que uno de sus hijos debía ungirlo como rey. Claro, conocemos la historia. Cuando Samuel llegó y miró, él pensó que era el primero, que era el segundo, que era el más alto, que era el más fuerte, que era el que tenía más perfil de líder. Pero fueron pasando uno por uno de los 8 hermanos y Dios le dijo a Samuel, no mires lo externo porque Dios no mira lo que está delante de los ojos, como miran los hombres, Dios mira el corazón. Y faltaba el último y Samuel lo manda a llamar y viene este muchachito adolescente, travieso, sucio, sin perfil de líder, con un arpa en la mano y una honda en la otra mano. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, este es, úngelo, y Samuel lo unge. Y claro, con esta pequeña introducción o contexto que recién consideramos, uno puede llegar a pensar, ¿por qué lo eligió a David? ¿Por qué no eligió a alguno de sus hermanos? No tenemos tiempo de leer todo el relato, pero si vos lees ahí en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 en adelante, vas a ver que habían 3 de sus hermanos que eran fuertes, eran buenos soldados y estaban ya en el ejército. ¿Por qué no eligió a alguno de ellos? Mira, la respuesta es muy simple. Y aquí ya nos muestra cómo en todas las elecciones que Dios hizo a lo largo de la historia humana y a lo largo del relato bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la elección de Dios es por gracia. Dios no elige en base a tus capacidades. Por eso una frase que me habrás escuchado decir y que me gusta repetir, dice que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los que elige. Y así fue en el caso de Abraham, saliendo de una nación, o de un pueblo, mejor dicho, pequeñito, de los más idólatras. Así fue el caso de Jacob,
un hombre con un carácter traicionero, el mismo nombre es suplantador, traidor. Así fue el caso de un Moisés, desleal a su familia adoptiva, traicionando a su familia biológica, dañado psicológicamente, apartado de Dios. Allí llega la mano de la gracia de Dios. Así fue el caso de Gedeón, un joven impetuoso, rebelde. Y así fue el caso de Sansón. Y así fue el caso de los apóstoles. Así fue el caso de Saulo de Tarso. A mí, dijo él, el más pequeño de todos, casi como un abortivo. Y así fue el caso mío y el caso tuyo. Siempre la elección de Dios es por gracia. La cosa es que aquí Samuel unge a David y ahí comienza Dios a trabajar en la vida de este muchacho, de este adolescente, que iba a llegar a ser un rey como nunca hubo hasta el día de hoy en la nación de Israel, pero que iba a tener que pasar por un proceso difícil, traumático, pero controlado por las manos sabias del maestro. Iban a tener un propósito santo en el carácter y en la vida de este hombre. Un proceso difícil con un propósito definido. Si queremos leer algo, no tenemos tiempo de leer toda la biografía de David. Es una de las biografías más extensas en la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, abrir tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice ahí el versículo 12... Envió pues por él y le hizo entrar. Estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, ¿no? Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y allí comenzaban los tratos de Dios. A través de esa intervención de Dios en la vida de David, David de un momento a otro es llevado del campo al palacio. Vos te acordás que comienza como asistente de Saúl, como ayudante de Saúl, como músico personal de Saúl. Y la vida de David cambia radicalmente, porque él era un muchacho que vivía una vida relativamente monótona, desde tempranito hasta que el sol se ponía, pastoreando ovejas ajenas, eran las ovejas de su padre, en la soledad del campo, jugando a acertar con su honda y lanzando piedras a los árboles o a todo objeto que se movía, echado muchas veces de cara al cielo, sobre el césped, sobre el polvo, mirando las estrellas, pensando en su Dios, porque era del pueblo de Dios y conocía la historia del Dios de Israel, creando y componiendo letras y canciones que ejecutaba con su arpa, tal vez de fabricación casera, y mirando sus ovejas y tratando de entender a través de ese rebaño a su Dios como el pastor de los pastores. Y de repente la vida de David cambia y es llevado al palacio y tiene todo un entorno de preparación militar, un entorno de poder, de lujo, de riesgos mayores porque habían enemigos, principalmente en ese tiempo estaban en guerra con los filisteos. Pero David continúa su camino sabiendo que Dios tenía un plan para él. David nunca se olvidó de este momento que acabamos de leer recién, allí en los versículos 12 al 13, cuando Samuel lo unge y le dice de parte de Dios, a través de ese acto simbólico, que él sería el rey de Israel. Promesas que durante mucho tiempo parecían más bien esfumarse, pero eran promesas de un Dios fiel, y David lo sabía.
Y un poquito ya tratando de hacer cable a tierra con nuestra vida, todos tenemos promesas. Todos aquellos que formamos parte de la familia de la fe, sabemos, porque el apóstol Pedro nos dice en la palabra de Dios, que por medio de él tenemos grandes, valiosas y preciosísimas promesas que son nuestras. Y muchas veces en tu vida y en mi vida suceden lo mismo. Son promesas que parecen esfumarse, pero algo dentro de nosotros nos dice, tienes que esperar y tienes que persistir, porque aunque parezcan esfumarse, son promesas de un Dios que no se desvanece, que siempre es igual. Y claro, al comienzo, la experiencia de David en el palacio fue ideal, pero al poquito tiempo, no podemos ver, como dije recién, los diferentes capítulos de la biografía de David, comienzan a manifestarse celos en el actual rey de Israel, que era nada más ni nada menos que Saúl. Porque la carrera y el protagonismo de David, desde el primer momento que ingresó al palacio como asistente de Saúl, comenzó en ascenso, comenzó en aumento, y eso provocó celos en Saúl. Todos sabemos que David irrumpe en la escena política de Israel, nada más y nada menos que cortándole la cabeza a un gigante de más de 3 metros de nombre Goliat, al cual todos le tenían pánico y terror. Y este muchachito, apenas adolescente, que ni siquiera pudo soportar la armadura de Saúl, fue a pelear con este gigante sin experiencia, sin físico, sin entrenamiento, sin equipo, sin armamento, solamente con su onda y con su Dios, y venció. Así que, como decimos nosotros, David entró al palacio y al ámbito militar de Israel con el pie derecho. Y yo creo que ya desde ese momento, algo en el corazón de Saúl comenzó a crecer y a tener sentimientos de celos hacia David. A pesar de que Saúl mismo lo había mandado a llamar, comienza a tener celos de David. Mira, los celos, así como el orgullo y como la envidia, son una de las peores malas hierbas que pueden crecer en el jardín de nuestro corazón. Los celos han llegado a dividir matrimonios, los celos han llegado a dividir familias, a dividir iglesias, los celos han llegado a encarcelar buenas personas que en un acto de ira cometieron un crimen. Los celos pueden llegar a enfermarte. Los celos no son malos cuando vos lo controlás. Muchos versículos dicen que Dios es celoso, pero cuando los celos te controlan a ti, como el caso de Saúl, pueden ser no malos, sino terriblemente malos. Y Dios usó, o va a comenzar a usar los celos de Saúl para trabajar en el carácter de David. Veamos un poquito cómo comienza esta escuela de Dios, a la cual David, sin darse cuenta, ingresó. Cuando David entró al palacio del rey, al palacio de Saúl, David entró a la escuela de Dios. Ya la escuela de Dios también había tenido su preparatoria allí en el campo, ¿sí? Y así es nuestra vida. Yo no sé en qué etapa tú estás hoy en la escuela de Dios. A veces no sabemos las etapas en las que estamos hasta que no las atravesamos, y luego cuando miramos hacia atrás entendemos y decimos, ahora me doy cuenta por qué Dios me hizo vivir esto. Pero en el momento no lo vimos, lo vemos después. A veces sí, a veces no. Pero la escuela de Dios es misteriosa, pero efectiva y controlada por un Dios sabio. Y David ahora entraba en otra etapa en la escuela de Dios, que era estar en el palacio y justamente bajo los celos de un rey que literalmente se estaba volviendo loco. Fíjate, estamos ahí en el primer libro de Samuel. Saltemos algunos capítulos hasta el capítulo 19, versículo 8, y leemos así. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos. Fíjate que David ya era parte del ejército de Saúl. Y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él, delante de David. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano.
mientras David tocaba el arpa. Y Saúl procuró clavar a David con su lanza contra la pared. Mirá qué lindo gesto, ¿no? Pero David se apartó de delante de Saúl, esquivó la lanza, el cual hirió con la lanza en la pared, si no, lo hubiera dado a David. Y David huyó y escapó aquella noche, y ahí comienza a huir David de Saúl, aquel que era el líder de David. Y seguramente David, cuando todavía estaba en la familia de su padre Isaí, en Belén, en el campo con las ovejas, escucharía y se enteraría de las victorias de Saúl, porque acordate que los hermanos mayores de David estaban en el ejército. Así que David sabía de primera mano lo que pasaba en el ejército y había escuchado de Saúl cómo Samuel eligió a Saúl, que Saúl era un hombre muy corpulento, muy alto, de los hombros para arriba ninguno le superaba, cómo Saúl realizó las primeras conquistas, las primeras batallas, y de alguna manera Saúl sería el héroe de David. Y cuando David es invitado a formar parte de la élite de Saúl, David no lo podía creer. Iba a estar con su rey, con su líder, con su héroe, pero ahora este ídolo resulta que tiene pies de barros y comienza a derrumbarse frente a los ojos de David. Y para David es una decepción, para David es una frustración, para David es una sorpresa. Todas las expectativas y los ideales que David tenía de su propio rey, ahora que lo está viendo de cerca, se derrumban y se desvanecen. Y muchas veces en nuestra vida sucede eso. Hay personas que Dios pone en nuestra vida, muchas veces para liderarnos, para guiarnos, para ser nuestros modelos, nuestros ejemplos. Y a medida que pasa el tiempo y nosotros los vamos conociendo de cerca, comienzan a preocuparnos. Y las expectativas que teníamos puestas en esa persona comienzan a estar insatisfechas, no cumplidas. Y todos tenemos en nuestra experiencia y en nuestro haber, en nuestro pasado y tal vez hoy en nuestro presente, estos ídolos con pie de barro, personas que deberían habernos cuidado, que deberían habernos liderado, que deberían haber sido nuestro ejemplo, y resultaron o acabaron siendo nuestros detractores, nuestros perseguidores, nuestros asesinos. Todos tenemos. Y David no fue la excepción. Era parte de la escuela de Dios. Recién lo leímos. Y claro, si bien la lanza no le dio al cuerpo de David, porque David pudo esquivarla, yo creo que sí le dio al alma de David. Y esto rompió su corazón, esto atravesó su alma, y David en sus noches, huyendo de su propio rey, le habrá dicho a su Dios: ¿qué pasa? Mi propio rey me está persiguiendo. Cuando yo peleé por él, arriesgué mi vida por él, di mi cara por él, dejé mi padre por él, dejé mi casa por él. ¿Así me paga? Mira, constantemente la vida te puede presentar ante situaciones así, donde tú dices, esto es injusto. Pero como dije en la introducción, los tratos de Dios, aún aparentemente injustos, son parte de su escuela y tienen un propósito. Es un proceso en nuestra vida que tiene un propósito. Dios quería usar en David una vasija, pero una vasija rota. Y vos dirás, pero ¿cómo? No se puede usar una vasija rota. Bueno, tal vez para los hombres una vasija rota sea para desechar, pero para Dios no. Una historia cuenta de que un humilde campesino salía todas las mañanas muy temprano hacia el río con 2 vasijas para traerlas llenas de agua y alimentar a su familia y cocinar para su familia. Y las traía con un palo, como un travesaño, que iba sobre su cuello, sobre sus hombros, y de un extremo colgaba una vasija y de otro extremo colgaba la otra vasija. Y él el largo camino lo hacía manteniendo el equilibrio desde el lago hasta su casa todas las mañanas. Pero una de las vasijas tenía una fisura, una rajadura, y la otra estaba sana. Y claro, obviamente cuando llegaba a la casa, una vasija estaba casi vacía, la otra estaba llena.
Y con la vasija llena podía realizar todas las tareas de la casa, como la higiene, alimentar a los niños y todo lo que tiene que ver con la casa. Y la otra tenía apenas un poquitito de agua y había días que no tenía ni una gota. Todo se había derramado en el camino. Hasta que un día esta vasija rota, obviamente esto es una fábula, se enojó y le reclamó a su dueño. ¿Por qué no la reparaba? ¿Por qué la seguía usando? ¿Por qué esa fisura? ¿Por qué se le cayó aquella vez de la mano y se rompió? ¿Por qué no podía ser como la vasija del lado derecho, que siempre cumplía su función? Y este anciano, con mucha sabiduría, le dijo, mira, es verdad, cuando llegamos a casa tú llegas casi siempre vacía. Sales llena del lago, pero llegas vacía. Y es verdad, la otra vasija llega siempre repleta. Pero yo quiero que mires hacia atrás ahora. Y quiero que mires todo el lado izquierdo del camino por donde venimos todas las mañanas caminando. Y quiero que mires el lado derecho. Y vas a ver que el lado izquierdo del camino es un lado lleno de flores, de césped, de árboles. Y el lado derecho es un lado seco. ¿Sabes por qué? Porque tú has regado ese lado del camino cada mañana, con las gotas que iban cayendo de tus fisuras, de tus heridas. Yo estuve regando el camino y eso hizo que crecieran las plantas y las flores. La otra vasija no pudo cumplir esa función. Cumplió otra función dentro de la casa. Y yo tengo una función para ti y una función para ella. Claro, como yo decía recién, a veces tenemos que detenernos en el camino de nuestra vida y mirar para atrás y darnos cuenta que aunque a nosotros no nos pareció, Dios estuvo obrando. Y mira, no solamente Dios obra a través de tus capacidades, y no solamente Dios obra a través de tus potenciales, y no solamente Dios obra a través de tus fortalezas. Dios también obra, y muchas veces con mayor eficacia, a través de tus discapacidades, a través de tus debilidades y a través de tus heridas. El apóstol Pablo dijo, hablando de sus propias debilidades, que le rogó 3 veces al Señor que sane esa herida, que quite esa debilidad, casi en un tono de reclamo y de queja. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios comenzaba a trabajar en David como con una vasija rota, con estas heridas que la vida y que Saúl estaba imprimiendo en el carácter de David. ¿Qué haces tú cuando aquel que debe cuidarte, aquel que debe ser tu ejemplo, es quien te tira lanzas? Fíjate que David no las devolvía, las esquivaba, confiando en lo que Dios le había prometido. Claro, muchas veces cuando nos encontramos en situaciones como la que David estaba, nuestro orgullo herido quiere tomar las riendas de la situación. Y si nosotros no tenemos una actitud de dependencia y de confianza y de descanso y de refugio en Dios, queremos tomar nosotros las riendas de la situación. Y muchas veces queremos pagar mal por mal. Y nuestra carne brota y nos dice, ¿quién se piensa que es él? ¿O acaso no sabe quién soy yo? Ahora me va a conocer con lo que me hizo, con lo que me dijo. Ahora me las va a pagar, porque esto no va a quedar así. Mira, si tú escoges ese camino de devolver mal por mal, lanza por lanza, no vas a llegar a ninguna parte. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que la violencia engendra violencia. Y David comenzaba a mostrar un corazón conforme al corazón de Dios. Claro, la autoridad de Saúl era legítima. La autoridad de Saúl era legítima, no había sido usurpada. Dios lo había elegido a Saúl como rey. Y claro, aquí asoma otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió a un hombre como Saúl, de alguna manera sucesor en el liderazgo de un hombre como Samuel, un hombre como pocos en la historia de Israel, un hombre íntegro? ¿Por qué Dios tuvo que elegir a un Saúl, que era un desastre, un hombre controlado por sus pasiones, un hombre carnal?
para ser el sucesor de Samuel y para ser el líder de David. ¿Por qué? Lo dijimos cuando hablamos de la elección del hijo menor de Isaí. Porque la elección de Dios es por gracia. Nunca olvides esto. Dios no elige en base a las capacidades. Dios elige por gracia. Y el propósito o el método de Él es que esa gracia abundante, esa sobredosis de gracia, forme en nosotros un carácter de amor y de temor y de reverencia a Dios que me haga vivir de acuerdo a la posición o a la vocación con que fui llamado. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. El ruego del apóstol Pablo: yo os ruego que andéis dignamente, como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Pero es un llamado por gracia. Claro, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero esa persona no merece estar sobre mí. Bueno, humanamente hablando podemos decir que no merece. Y yo te pregunto, ¿y tú te mereces estar sobre otros? No, porque yo soy mejorcito. ¿Ves cómo nos ponemos como jueces? Tenemos que confiar en los tratos de Dios. Y así la lista de ejemplos puede ser interminable, ¿no? Padres malos que han dañado mi infancia, un esposo cruel, hijos insensibles, injustos, ingratos con sus padres, un patrón, un jefe también déspota, ambicioso, que maltrata, o aún en el ambiente cristiano, pastores que no cumplen su perfil de liderazgo espiritual y defraudan. Un amigo puede defraudarte, hasta tu mejor amigo, y son personas que cuando uno las mira y se concentra en sus debilidades, puede comenzar a generar rencor hacia esa persona y, aunque no nos demos cuenta, también rencor hacia Dios. Mira, mientras continúes mirando a ese loco rey que hoy está sobre ti, solo vas a culparlo a él por tu frustración y por tus expectativas no cumplidas. Pero debes tener la perspectiva correcta. Y Dios le estaba enseñando a David que David no debía concentrarse en el Saúl de afuera, el Saúl que estaba sobre él. Tenía que concentrarse en el Saúl que estaba dentro de David. Porque todos tenemos un Saúl adentro, todos tenemos un Judas adentro, todos tenemos a un Sansón adentro, todos tenemos a un Gedeón adentro, que es nuestra parte natural, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Todos potencialmente podemos estar enfermos de celos, podemos ser súper envidiosos, podemos tener un espíritu asesino, podemos ser traidores, podemos rechazar a Dios. Todos potencialmente tenemos en nuestro interior la capacidad de llegar a esos extremos. Nuestra responsabilidad es tener una actitud sumisa ante los tratos de Dios para que ese hombre malo, no regenerado, esa naturaleza carnal no erradicada, que será quitada por completo cuando tengamos cuerpos nuevos allá en el cielo, no aflore, no crezca y no nos domine. Por eso dice el apóstol Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne está ahí. Y Dios le estaba enseñando a David que no se concentra en el Saúl que tenía afuera, sino en el Saúl que tenía dentro. Entonces, cuando vos te encontrás ante trato de personas aparentemente injustos o injustos, cuando vos te encontrás ante tus expectativas no satisfechas, no cumplidas, ante la desilusión y la traición de personas, vos no tenés que concentrarte en la persona que está en tu contra, sino en el Dios que está a tu favor. Y tenés que entender que esa persona o esa situación o esa debilidad o esa enfermedad o esa necesidad es una herramienta en las manos de Dios para seguir formando en tu interior el hombre y la mujer que Él quiere. De lo contrario, sin darte cuenta, al concentrarte en la persona que a vos te ha defraudado, te podés terminar convirtiendo justamente tú en esa misma persona. Dios está trabajando en nuestro interior y debemos centrar nuestra atención también
en ese lugar oculto de nuestro interior, en lugar de ponernos como juez. Yo quiero que leamos un versículo que me gusta mucho y que está en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer ahí. Y es justamente esto que estamos mencionando, de no señalar a personas o situaciones externas a nosotros como la causa de nuestro malestar. ¿Qué pregunta Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Leámoslo otra vez, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y cuando vos te encontrás en un conflicto, en una situación traumática externa, claro, la primera reacción de nuestra carne es enfocarnos en ese problema. Sin embargo, el consejo de Santiago aquí, del Espíritu Santo, es otro. Es mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago está diciendo, todo conflicto externo tiene como raíz un conflicto interior. Y nosotros tenemos que orar a Dios y decir, Señor, a través de esta persona, a través de este problema, a través de esta injusticia, a través de este daño, a través de este recuerdo traumático, a través de esta desilusión con esta persona en la cual yo aposté toda mi vida, tú estás trabajando en mi corazón, estás trabajando en mi carácter y yo quiero sujetarme a ti. No te pongas como juez. Mira, el pastor David también hubiera llegado a ser otro rey Saúl II si Dios no hubiese erradicado el Saúl que había dentro del corazón de David. ¿Podés entender esto? El pastor David también hubiese llegado a ser un rey Saúl II si Dios no hubiese erradicado el Saúl que había dentro del corazón de David. Lo mismo sucedió con Moisés. Dios tuvo que erradicar esa actitud faraónica que había en Moisés, porque él se había criado viendo el abuso de autoridad de parte de Faraón. Y cuando él mató al egipcio, comenzó el trato de Dios. Y Dios tenía que erradicar esa actitud déspota de querer tomar las cosas por la fuerza y hacer su propia justicia para formar en Moisés, como lo logró el hombre más manso y humilde que había o que hubo sobre toda la tierra. Y estamos en la escuela de Dios y Dios quiere trabajar en nuestro interior. Saúl era el instrumento en las manos de Dios y David no opuso resistencia. Y cuando yo leía esto me acordaba, y te animo a ti también que lo leas, un libro muy corto, un libro profético de 3 capítulos, que es el libro de Habacuc. Muchas veces es un libro ignorado, pocas veces leído, pero tiene una enseñanza muy linda justamente en este tema que estamos mencionando. Un Habacuc que estaba viendo el trato cruel de parte de los asirios hacia su propio pueblo de Israel. Un trato, según él, injusto de parte de Dios. Y le reclama a Dios y levanta una queja en todo el capítulo 1 ante su Dios. Y comienza el capítulo 2 y casi de manera desafiante Habacuc le dice a Jehová, me voy a parar en esta montaña y voy a permanecer de pie hasta que tú me respondas lo que vas a decir respecto a mi queja. Casi de una manera insolente. Y a veces tenemos esa actitud con Dios en cosas que no comprendemos. Y mira si David hubiese tenido esta actitud, como la que tuvo Habacuc. Y Dios en el capítulo 2 de este libro profético le responde a Habacuc de una manera tierna y paciente, igual que como lo hizo con Jonás, ¿te acordás? Esperando ver la destrucción de Nínive. Y le hace ver de que Dios estaba utilizando todas esas circunstancias para hacer una obra que el mismo Dios dijo, cuando la gente la vea se va a tapar la boca de asombro. Pero tú no lo estás entendiendo, Habacuc,
Pero por fe yo te pido, Habacuc, que escribas esto y escríbelo con letra muy grande, le dice Dios en el capítulo 2, para que el que pase corriendo pueda leerlo. Yo estoy haciendo una obra aunque tú no lo veas. Y una obra que cuando la gente la vea se va a tapar la boca. Dios estaba mirando el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de confianza, no de queja contra Dios. Luego termina el libro de Habacuc y lo que comenzó con una queja en el capítulo 1 termina con una canción en el capítulo 3, donde Habacuc dice, aunque las vides no florezcan, aunque no haya mantenimiento en el huerto, aunque falten las ovejas del ganado, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Tenemos que ver las situaciones y las personas como herramientas en la mano de Dios, un Dios sabio. Y claro, la cosa no mejoraba, Saúl iba odiando cada vez más a David y los celos iban cada vez más tomando control del corazón de Saúl. Y llegó el día en que Saúl literalmente lo echó a David de su presencia. David podría haberse ido muchas veces antes, porque mira, la reacción inmediata de nuestra carne es a escapar de estas situaciones traumáticas. Por eso muchas veces los divorcios, aún entre cristianos, es la primera opción que se escoge para salir de una situación traumática. Por eso muchas veces la división de la iglesia por familias que están peleadas es la decisión que enseguida se escoge para salir de la situación traumática. Por eso romper relaciones, por eso sacar a la luz nuestra carne. Sin embargo, es muy sabio esperar los tiempos de Dios. David podría haberse ido antes insultando a Saúl, siendo un desertor del ejército, volviéndose a su rebaño, pero él supo esperar los tratos de Dios, porque él confiaba en las promesas que aquel día Dios le había hecho cuando fue ungido con el cuerno de aceite en manos de Samuel. Y eso debe ser lo que debe mantenerte firme en tu puesto de batalla esperando que Dios sobre. Y llegó el momento en que David se fue, pero no por su propia decisión, sino porque Saúl literalmente lo echó. Y ahí comienza otra etapa en la vida de David. La tercera etapa, la primera etapa fue con su familia en el campo, con sus ovejas. La segunda etapa fue con Saúl en el palacio. Y ahora comienza la tercera etapa con nadie, solo. Aunque después se le unieron algunos más, pero al comienzo solo en cuevas, en el desierto, huyendo, porque Saúl se encargó de desprestigiarlo a David ante todo el pueblo, cuando él había comenzado siendo héroe nacional por matar a Goliat, ahora terminó siendo un desertor de la justicia. Y muchas veces los tratos injustos de las personas permitidos por Dios pueden llegar hasta niveles como este. Y claro, aparentemente una cueva no es el lugar que tú escogerías para levantar tu ánimo, ¿no? Y yo me imagino a David ahí en las cuevas de noche solo diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Para qué mandaste a Samuel a buscarme aquel día en el campo? ¿Para qué me sacaste de las ovejas? Al fin y al cabo, estaba mejor en el campo. Tenía mi arpa, hoy no tengo arpa. Tenía mi onda, hoy no tengo nada. Tenía un lugar donde dormir, hoy tengo una cueva. Tenía mis ovejas, por lo menos que me acompañaban, y no tengo nadie, ni un perro que me ladre, como decimos a veces. ¿Qué pasa, Señor? O sea, ¿qué hice mal? ¿Dónde está tu amor, tu gracia? Hay que tener mucho cuidado cuando nos encontramos en esas cuevas, porque Satanás puede ganar mucha ventaja si le abrimos la ventana de nuestra mente. Sin embargo, esa cueva era otra herramienta en las manos expertas del Maestro. Tú nunca podrás imaginar que Dios use una cueva como una materia en su escuela, pero Dios la usa. Tú nunca podrás imaginar que Dios utilice una piedra como fue la que tapó el sepulcro del Señor Jesucristo para dar luz a una vida nueva, pero aquel domingo por la mañana esa piedra que antes era un obstáculo, ahora era una silla para que un ángel se siente y anuncie la resurrección. Tú nunca imaginarías que una vara de pastor como la que tenía Moisés
es la que te va a dar crédito ante el faraón, rey del mundo en aquel momento, para liberar a un pueblo. Y así podemos poner tantos ejemplos en la Biblia de cómo Dios utiliza cosas aparentemente sin sentido o hasta malas, adversas, humanamente hablando, pero Él las usa para su gloria. Y aquí Dios estaba usando una cueva. Primero usó a un rey loco, ahora estaba usando una cueva para seguir formando el corazón de David. Pensaba ahora en una de las historias que escribí en una de las ediciones de Una pausa en tu vida, el libro devocional que ustedes conocen. Y esta historia hablaba de una situación cotidiana que se dio en la cocina de una casa donde la madre estaba preparando un pastel y la hijita, emocionadísima porque la madre estaba preparando el pastel, no podía esperar que el pastel esté listo. Entonces cada vez que la madre se descuidaba, la niñita alzaba su mano, se ponía en puntas de pie y tomaba un poco de los ingredientes que había sobre el mesón que la madre estaba utilizando para mezclar y hacer el pastel. Y así en un momento tocó harina cruda y se la llevó a la boca y solo comenzó a toser. Y le dijo, mami, pero esto es feísimo. Y la madre le dijo, bueno, tranquila, tienes que esperar que el pastel esté listo. Luego no aguantó más con su impaciencia, volvió a meter la mano a los 5 minutos y tomó un poco de mantequilla y se la llevó a la boca y otra vez la misma reacción. Y luego tomó un huevo batido que había ahí y quiso probar. Y cada ingrediente del pastel le sabía uno más feo que el otro. Y la respuesta de la madre siempre era la misma. Hijita, tienes que esperar que todo esté mezclado y que todo esté horneado y luego el pastel va a estar listo. Cuando el pastel estuvo listo, la hijita se lo quería comer ella sola. Pero hubo que esperar. Y Dios va poniendo ingredientes en tu vida que probablemente si tú los pruebas por separado, van a tener un sabor feo. No te van a gustar. Pero cuando dejas que Dios obre en conjunto y Dios una todas las piezas, vas a entender muchas cosas que hoy no entiendes. Inclusive, hay algunas cosas que no las vamos a entender en vida, sino solamente cuando estemos en el cielo. Y cuando estemos en el cielo y Dios nos muestre y Dios nos explique, vamos a decirle al Señor, ay Señor, ahora entiendo por qué me hiciste pasar por esto. Ahora entiendo por qué no respondiste a mi oración de esta manera, sino de la otra. Ahora entiendo, gracias Señor. Bueno, en aquel entonces y en aquel lugar va a ser fácil decirle gracias porque estamos viendo toda la película completa de nuestra vida. Pero el hombre y la mujer de fe aprenden a decir gracias aún cuando están esquivando lanzas, aún cuando su vida está bajo amenaza, aún cuando sus expectativas no fueron cumplidas o aún cuando se encuentran en una cueva. Mira, de acuerdo con la opinión de los hombres, David era una persona fracasada. Pero según Dios, era una persona quebrantada, como esa vasija rota que estaba siendo quebrantada con propósito. Dice el capítulo 22, seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y yo me imagino aquella escena, David solo, sucio, hambriento, asustado, en una cueva, húmeda, oscura y fría. Y su padre y sus hermanos llegan. La vergüenza que habrá tenido frente a sus familias. El desprecio que algunos de sus hermanos, porque habían algunos hermanos que le hacían bullying a David. Si vos mirás los capítulos iniciales, la pasaba mal David con sus hermanos mayores. Algunos no eran buenos hermanos. Y seguramente le habrán dicho, ¿ves? ¿Para qué te fuiste de casa? ¿Para qué anduviste jugando al soldadito ahí con Saúl? Mira cómo estás ahora, mira cómo te pagaron. ¿Por qué no sigues ahí en el campo? Tú tienes que morir como pastor. Para otra cosa no sirves, David. Olvídate de esto de andar matando gigantes. Probablemente se lo dijeron. Difícil, ¿no es cierto? Cuando te encontrás en esas situaciones vulnerables, donde las personas te señalan, te acusan, donde vos te sentís la última galleta del tarro.
donde vos te sentís despreciado por los hombres, juzgado, ignorado por Dios, pero Dios está trabajando en tu vida. Y aunque para los hombres vos seas tal vez una persona fracasada, para Dios eres una persona quebrantada, y eso no es malo, porque Dios usa vasijas rotas. Y bueno, dejamos a David en esta cueva, dejamos a Saúl persiguiéndolo. Un hombre como Saúl, nosotros pensamos un poquito en los inicios de Saúl, no lo vimos, ¿no? Antes de David, tendríamos que haber ido capítulos atrás, por ahí por capítulo 11 y 12, de Primera de Samuel. Cuando Saúl es investido como rey, un muchacho que también al comienzo tuvo todas las de ganar, también comenzó con el pie derecho. Saúl venía de una familia distinguida, tenía buena presencia, buena apariencia, buen físico, fue ungido por Dios también, por el mismo Samuel, igual que David. Y logró unir una nación en caos que venía saliendo de la etapa de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Saúl fue sabio y dependiente de Dios al comienzo para unir una nación en caos, formar el primer ejército en la historia de Israel y defender al territorio del pueblo de Dios en todas sus fronteras. Y ganó muchas batallas. Pero como decíamos recién, los celos, la envidia, las ansias de poder, el miedo de perder la autoridad, le hicieron arrojar lanzas, le hicieron odiar, envidiar, atacó a su prójimo, consultó brujas y terminó muy mal. Él y su hijo muertos en un mismo día. A eso nos puede llevar un corazón rebelde. Fíjate qué diferente el corazón de David con el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl buscaba el poder de Dios, pero no buscaba el Dios de poder. David buscaba la posición, pero no se preocupaba por cultivar un corazón humilde. Y mira, yo quiero decirte, no hay peor cosa que alcanzar posiciones y rangos en la vida, que Dios te va abriendo puertas en su gracia y en su misericordia, pero que tu corazón no vaya desarrollando un carácter acorde a ese rango. Que así como crecen tus posibilidades y así como se van abriendo las puertas del mundo para ti, también crece tu egoísmo y tu ambición y tu envidia y tus celos. Eso es un peligro potencial terrible. Y muchas veces nosotros tenemos a personas así que nos están liderando. ¿Y cómo puedo saber yo si el corazón en proceso de la persona con la que hoy estoy compartiendo esta etapa de mi vida es un corazón que va camino a ser como el de David o un corazón que va camino a ser como el de Saúl? No sé. El tiempo lo dirá, pero yo debo concentrarme en cómo va madurando mi propio corazón. Saúl era una persona que insistía en toda su forma de actuar en mantener y controlar y tener la autoridad. Y las personas que insisten en la autoridad solamente demuestran que no tienen ninguna, porque la autoridad no se logra insistiendo, se logra demostrándola. La autoridad no se consigue, no se arrebata, la autoridad se gana por un carácter congruente. Y claro, uno dice, pero ¿por qué Dios lo tuvo tanto tiempo a Saúl ahí? Bueno, porque los tratos de Dios son así. Lo mismo pasó con Elí, un líder insensible que no cuidó bien a sus hijos ni los crió, que no supo interpretar el llanto de Ana, ¿te acordás? Estuvo más de 40 años en el liderazgo. El mismo caso de Saúl. Hubieron reyes malos como Acab, como Jeroboam, como Herodes en los tiempos de Jesús. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Y David tuvo que estar viviendo muchos años en cuevas hasta que Saúl murió. Llegó el momento y Dios quitó a Saúl de la escena y lo hizo rey a David. David ya estaba listo. Y mira, la Biblia dice que en su debido tiempo Dios va a obrar. Vos tenés que tener paciencia. Y David esperó y esperó. Y llegó el momento donde los propios ancianos de Israel fueron a pedirle a David que sea su rey. Él no lo buscó, él no lo impuso, él no lo reclamó, él no se sublevó ni le hizo una rebelión a Saúl. Él esperó
confiado en que Dios iba a cumplir sus promesas. Y mira qué interesante, porque pasa todo el reinado de David, y cuando ya David es viejo y tiene la misma edad que Saúl tenía cuando David huía por las cuevas y por el desierto, un joven descendiente de David, de nombre Absalón, le hace una rebelión a David. Y David tenía la misma edad que Saúl tenía cuando lo perseguía. Y Absalón, este jovencito, soberbio, orgulloso y con ansias de poder, tenía la misma edad que David tenía cuando huía de Saúl. Fíjate cómo se repite la historia, pero ahora el joven David es el viejo rey. Y claro, David tenía la oportunidad de actuar con Absalón de la misma forma que Saúl actuó con él. Pero aquí vemos un hombre conforme al corazón de Dios, que había aprendido a estar bajo la disciplina, bajo el trato de Dios de una manera paciente, y había cultivado un carácter sumiso a la autoridad principal, que es la autoridad de Dios. Y vos podés leer ahí, ya avanzando la historia de David, terminando la historia de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey David para juicio, Absalón se adelantaba, lo llamaba en la puerta y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y le decía Absalón, versículo 3, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar acá en el palacio del rey. David es un rey viejo, ya no te presta atención. Y decía Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. De esta manera, dice el versículo 6, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey David para un juicio, y así robó el corazón de los hombres de Israel. Un hombre que estaba robando el puesto, robando la autoridad. Saltando siglos más adelante, el apóstol Juan va a hablar de un Diótrefes, ¿te acordás? Al cual le gusta tener el primer lugar. Y bueno, después podés seguir leyendo todo el capítulo 15 para ver cómo al final Absalón consigue lo que quería y le hace una rebelión, una revolución, y le toma el reino a su padre o abuelo. Era lo mismo, ¿no es cierto? Se mencionaba de la misma manera, David. ¿Y qué hace David? ¿Qué hace David? Dice ahí, vos podés seguir leyendo, ahora no tenemos tiempo, que David deja la ciudad real, deja el palacio. Todos sus capitanes, sus consejeros le decían: pero David, estamos con vos, listo para pelear. Si solamente Absalón tiene un ejército de 200 personas, todo el ejército está con vos. Vamos a matar a Absalón y vos te quedás. Y David dijo: no. David tenía, como dije recién, la oportunidad de convertirse en un Saúl, aún en su vejez. Porque la carne nunca muere. La carne nunca muere. Y así como le insinuaron a David en la cueva, ¿te acordás? Cuando Joab le dijo que mate a Saúl, que lo estaba persiguiendo y había ido y estaba ahí agachado al lado de David y no lo vio y le dijeron: mátalo. David dijo: no. Ahora es lo mismo. Sus consejeros le dicen: mata a Absalón, que te está quitando el trono, te está arrebatando el trono, tú eres el rey. No. Dios había librado y exaltado a un pastorcito joven e indefenso, ¿sí? Como David. Dios lo cuidó. Lo cuidó de un rey loco y envidioso como Saúl. Y David sabía que también Dios podía librarlo ahora de un joven soberbio y rebelde como Absalón. Un hombre que había aprendido en la escuela de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere tiempo. Y echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Mira, ningún hombre conoce su propio corazón. No somos llamados ni a tomar ni a conservar el poder, ni a tomar ni a conservar las riendas de la situación. Recién hablábamos de Moisés. ¿Te acordás una situación parecida que Moisés vivió en la rebelión de Coré? ¿Qué hizo Moisés? Hasta intercedió en oración por Coré. Y Dios hizo justicia. Y a Coré y su familia se lo tragó la tierra. Y a Moisés y a Aarón Dios lo exaltó. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de las iglesias, no hay un modelo específico de gobierno de iglesia. Algunos dicen un solo pastor, otros dicen varios pastores, otros dicen un cuerpo de ancianos, otros dicen junta directiva, otros dicen un pastor y ancianos o misioneros. No hay un modelo claro en la Biblia, pero lo que sí está claro es las 3 listas de requisitos de carácter del hombre de Dios, de un perfil humilde. Mira, el trono no es nuestro, ni para poseerlo, ni para ocuparlo, ni para protegerlo, ni para conservarlo. El trono es de Jehová. Y el éxito no está en un modelo de liderazgo, sino en el corazón del líder. Ya sea de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu patrón, de tu pastor, de la persona con la que hoy estés compartiendo tu círculo de relación. Deja que Dios trabaje en el corazón de esa persona. Y preocúpate de cómo Dios está trabajando en tu propio corazón. Y no pagues mal por mal, porque estás en el trato de Dios y Dios te está preparando. Y el día de mañana vas a mirar hacia atrás y vas a ver todas las flores que crecieron en el camino por donde tú transitaste, por todas las lecciones que fueron saliendo por esas heridas, por esos tratos injustos, por esos momentos traumáticos que Dios los usó para bendecir. Termino leyendo y acompáñame por favor en la lectura. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17, que hoy podamos memorizar este texto. Los sacrificios de Dios, lo que a Dios más le agrada, es un espíritu quebrantado, una vasija rota. Al corazón que es así, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Padre, queremos ponernos en tus manos en este día y cada día del resto de nuestras vidas para poder cultivar una actitud sumisa bajo la autoridad de Dios. Y muchas veces tu autoridad se manifiesta en sumisión a otras personas que son autoridad nuestra. Y muchas veces esas personas que están sobre nosotros o trabajando con nosotros nos pagan de una manera injusta. Y los tratos que la vida nos presenta son crueles. Y nos duele como humanos. Y nuestro orgullo se siente herido. Y queremos tomar las riendas de la situación, vengarnos, pagar mal por mal. Enséñanos y ayúdanos a estar sumisos bajo tu autoridad y dejar que tú vayas marcando el tiempo. Y mientras tú respondas y mientras la tormenta pase, concentrarnos en nuestro corazón para que sea cada día más parecido al corazón de Cristo, que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, que podamos encontrar la paz de descansar en que tú tienes el control y que este proceso en el cual hoy estamos es parte de tu escuela y con un propósito de bendecir a nosotros y a los que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.
Espero que esto haya sido de bendición y que el Señor te bendiga.